Tema 12. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Primera parte. Hurto, robo, extorsión y usurpación. Primera parte. Introducción. El título octavo del libro segundo del Código Penal, bajo la denominación de Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, agrupa un conjunto de infracciones que atentan contra los derechos patrimoniales de las personas. En todos estos delitos, aunque el bien jurídico protegido sea el patrimonio, entendido como un conjunto de bienes o derechos con valor económico, y el orden socioeconómico, concretado en el interés social en que no se vea afectado el correcto funcionamiento del sistema económico y financiero. Si seguimos una concepción funcional del patrimonio, podemos distinguir entre los delitos contra la propiedad y los delitos patrimoniales, constituyendo los primeros conductas dirigidas a la apropiación o el apoderamiento, lo cual no necesariamente requiere un perjuicio patrimonial, como sería el caso del hurto y el robo, y los segundos caracterizados por dicho perjuicio, que serían los casos de las defraudaciones. Tradicionalmente, en la distinción o clasificación que se hace de los delitos contra la propiedad, se han considerado los delitos de robo y hurto como dos delitos independientes, aunque protegen el mismo bien jurídico cuyo elemento común consiste en la apropiación o apoderamiento de una cosa mueble ajena, con ánimo de lucro, diferenciándose por la modalidad comisiva, llegando así a un concepto negativo del hurto al diferenciarlo del robo por la ausencia de los elementos específicos del robo, que son la violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. El artículo 237 contiene la definición legal de las dos modalidades que puede revestir el delito de robo en nuestro ordenamiento jurídico, con fuerza en las cosas y con violencia o intimidación en las personas. Ambas figuras de robo se construyen a partir del hurto, en cuanto que este es la figura básica de los delitos patrimoniales, con enriquecimiento en su modalidad de apoderamiento material. El hurto funciona como un tipo residual y subsidiario respecto a los robos, de manera que los hechos que no lleguen a constituir robo se calificarán como hurto. Se castigan más gravemente los hechos constitutivos de robo que los hurtos, en función del mayor desvalor de la conducta, ya que el sujeto activo no se limita a tomar subrepticidamente las cosas ajenas, sino que lo lleva a cabo empleando fuerza en las cosas, violencia física o intimidación. De ahí que, a diferencia de lo que ocurre en el caso del hurto, el Código Penal no contemple en ningún caso el robo como un delito leve, sin importar en estos casos la cuantía de lo sustraído. El legislador ha incorporado en forma de disposición común a todos los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico una excusa absolutoria, que como tal exime de responsabilidad criminal por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí los familiares mencionados en el artículo 268, siempre que no concurra violencia o intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad o por tratarse de una persona con discapacidad. Segunda parte. Hurto. El bien jurídico protegido es el patrimonio entendido en el sentido de propiedad, esto es, el derecho que el dueño tiene sobre su patrimonio y el disfrute de sus bienes muebles. El artículo 234 describe tres modalidades de hurto. Primero, el tipo básico; segundo, el supuesto atenuado o delito leve; y tercero, supuesto agravado de hurto. Al margen de las tres modalidades precedentes, se tipifican también en el artículo 235 9 modalidades de hurtos hiperagravados. Apartado 1. Tipo básico. El artículo 234.1 castiga con la pena de prisión de 6 a 18 meses si la cuantía de lo sustraído excede de 400 euros como reo de hurto a quien con ánimo de lucro tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño. Los elementos del delito de hurto son los siguientes. A. Apoderamiento de cosa mueble ajena.
El concepto de cosa mueble es normativo y funcional, ya que no coincide con la regulación del Código Civil, ya que de una parte existen cosas que, siendo inmuebles civilmente, han de considerarse muebles a efectos penales, mientras que de otra no todas las cosas declaradas muebles por el derecho civil son susceptibles de hurto, pues solo es susceptible de hurto lo que sea aprehensible, transportable y valorable. A efectos penales, cosa mueble es todo objeto corporal susceptible de apropiación y cuantificable económicamente. Se excluyen cosas cuyo valor jurídico está por encima de su estimación económica y que son objeto de otros delitos, como por ejemplo son los documentos, fluido eléctrico, etc. Por el contrario, sí se incluyen cosas que no son civilmente muebles, que son los títulos, valores o cheques, por ejemplo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha interpretado la relevancia jurídico-penal del objeto material del delito en relación con los delitos de hurto y robo, salvo en alguna resolución esporádica que no se puede generalizar el ánimo de lucro de una manera automática y objetiva a todos los casos de apoderamiento. De modo que la sustracción de cosas muebles que no tengan valor económico en sí mismos son conductas atípicas, al no existir objeto material del delito. En este sentido, ha señalado, por ejemplo, que la tarjeta de crédito sustraída actúa a modo de un instrumento que por sí mismo no reporta ningún beneficio a quien la sustrae y que solo tiene utilidad con posterioridad a su sustracción como medio de proporcionarse bienes o sumas de dinero, por lo que su apoderamiento carece de relevancia jurídico-penal, y lo mismo se señala respecto de los talones bancarios. Por su parte, la ajenidad del mueble supone dos notas negativas: que no sea propia y que no sea susceptible de ocupación. Son susceptibles de ocupación las cosas abandonadas y las cosas sin dueño. Basta que el sujeto activo no deba disponer del bien para que se satisfaga el elemento típico de la ajenidad. Veamos un ejemplo. Los acusados, actuando de mutuo acuerdo, accedieron al interior del punto limpio de su localidad, para lo cual franquearon la puerta de acceso de vehículos, que mide entre 1,5 y 1,65 metros de altura, encaramándose a la misma y descolgándose seguidamente al interior del recinto, sin ocasionar ningún desperfecto. Siendo observados por el sistema de videovigilancia, fueron sorprendidos en el interior por agentes de la Guardia Civil sin que llegasen a apropiarse de ningún objeto. Fueron condenados como autores de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa. Existen en la jurisprudencia menor dos posiciones contrapuestas respecto a la ajenidad de los objetos depositados en los puntos limpios. La primera es una línea jurisprudencial que considera que los bienes que se encuentran en el interior de los puntos limpios deben ser considerados bienes ajenos. La segunda línea afirma, por el contrario, que los bienes depositados en los puntos limpios son bienes abandonados, dado que los propietarios que entregan sus propiedades muebles en los referidos sitios o que los dejan en los lugares adecuados para su recogida y reciclaje realizan actos de abandono de la propiedad, convirtiéndolos en res derelictae. La sentencia del Tribunal Supremo 90/2022 se alinea con la primera opción al considerar que los efectos depositados en un punto limpio no quedan a la libre disposición de los ciudadanos, pues no están físicamente abandonados en un lugar de libre acceso, sino en un espacio cerrado de acceso prohibido y protegido. Por tanto, estamos ante objetos con valor económico real y que ni mucho menos han sido abandonados. El verbo rector del delito de hurto elegido por el legislador, que es tomar, implica separar fácticamente una cosa del patrimonio de su legítimo dueño e incorporarla al del sujeto activo.
No implica la adquisición del dominio sobre el bien, pero debe incluir la posibilidad, al menos potencial, de ejercer sobre la cosa alguna facultad de disposición en reemplazo o en lugar del legítimo propietario. El verbo tomar implica necesariamente la realización de una conducta activa, por lo que nos encontraremos ante un delito de acción, en el que no caben conductas omisivas. El resultado de la acción es la apropiación de la cosa, lo que convierte estos delitos en delitos materiales o de resultado, ya que hace falta un desplazamiento patrimonial que exige la separación física del bien mueble del patrimonio de su dueño y su incorporación al del sujeto activo. No implica la adquisición del dominio sobre el bien, pero debe incluir la posibilidad, al menos potencial, de ejercer sobre la cosa alguna facultad de disposición en reemplazo o en lugar del legítimo propietario. El verbo tomar implica necesariamente la realización de una conducta activa, por lo que nos encontraremos ante un delito de acción, en el que no caben conductas omisivas. El resultado de la acción es la apropiación de la cosa, lo que convierte estos delitos en delitos materiales o de resultado, ya que hace falta un desplazamiento patrimonial que exige la separación física del bien mueble del patrimonio de su dueño y su incorporación al del sujeto activo. En torno a la interpretación que ha de darse al término tomar, que encierra a la vez acción y resultado y que determina el momento de consumación del delito, han surgido diversas teorías. Para la doctrina, que ha sido reiteradamente aceptada por la jurisprudencia, lo decisivo es que se dé la disponibilidad abstracta de la cosa por parte del sujeto activo. La disponibilidad, entendida como posibilidad de ejercer la facultad más básica propia del dominio, el disponer de la cosa, se traduce en la práctica en la posibilidad, al menos potencial, de transferir, transmitir o incluso destruir la cosa material, o de servirse de ella. Así, el delito admite la tentativa inacabada si no llega a cogerse la cosa, y acabada cuando cogida es inmediatamente detenido el autor o cuando la detención sobreviene tras una inmediata persecución ininterrumpida. La consumación se produce si el sujeto activo ha llegado a tener siquiera momentáneamente la disposición de la cosa, aunque haya sido meramente potencial, en el sentido de que se haya podido deshacerse de los objetos consumiéndolos, enajenándolos o menoscabándolos. Veamos un ejemplo. La denunciada, con intención de obtener un ilícito beneficio económico, acudió a un supermercado donde cogió diversos productos del interior del establecimiento y los fue introduciendo en su bolso, saliendo por la salida sin compra, momento en el que fue interceptada por el personal de seguridad, quien recuperó los objetos que trataba de llevarse la denunciada sin pagar su precio. Fue condenada por el delito leve de hurto en grado de tentativa. B. Sin la voluntad de su dueño. El consentimiento excluye la tipicidad. Ha de ser válido y anterior a la ejecución de los hechos. El concedido con posterioridad es irrelevante, ya que estamos ante un delito público en el que, una vez iniciado el procedimiento, no cabe el perdón de la víctima o perjudicado. C. Ánimo de lucro. Es necesaria la concurrencia de un elemento subjetivo del injusto, el ánimo de lucro. Este equivale a intención de apropiarse de la cosa en beneficio del sujeto activo o de un tercero, es decir, incorporación ilegítima al patrimonio del sujeto activo o de otra persona. La jurisprudencia ha declarado reiteradamente que dicho ánimo exige de forma implícita en todo apoderamiento de bienes muebles de algún valor efectivo si no constan otros móviles que lo desvirtúen inequívocamente. Al exigirse el ánimo de lucro como un elemento subjetivo del injusto, solo son posibles las conductas dolosas. Y D. Valor del mueble sustraído superior a 400 euros. Cuando el valor económico del bien mueble sustraído no exceda de dicha cantidad, la conducta se castiga en el artículo 234.2 como delito leve, con la pena de multa de 1 a 3 meses, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.
La frontera cuantitativa establecida por el legislador entre ambas infracciones está directamente vinculada a la cuantía de lo sustraído, constituyendo el valor de los objetos un elemento nuclear del tipo penal en la medida en que afecta a la distinción entre el tipo básico y el delito leve de hurto. El valor de la cosa objeto del hurto ha de ser el del mercado en el momento de la sustracción, no importando que con posterioridad aumente o disminuya su valor, ni tampoco cuál sea el beneficio obtenido por el autor, que puede ser insignificante o nulo. La valoración de los objetos sustraídos en establecimientos comerciales se basa en un criterio de carácter absolutamente objetivo y fácil de constatar para el sujeto activo, que debe determinarse atendiendo a su precio de venta al público. El valor es el intrínseco y no el de afección, que se tendrá en cuenta en el momento de fijar la responsabilidad civil. En el caso de sustracción de títulos valores se tendrá en cuenta su valor facial, que son los billetes de banco, si son realizables en el acto. En los casos de cobro posterior, como es un cheque al portador, el hecho será calificable como estafa por concurrir engaño en la realización de su valor. Si se trata de billetes y participaciones de lotería, el valor a tener en cuenta es el de adquisición y no el del eventual premio. En el caso de infracciones patrimoniales continuadas, se ha admitido de forma unánime que la calificación jurídica debe realizarse atendiendo al perjuicio total causado. Las consideraciones anteriores permiten concluir que los diversos hechos delictivos susceptibles de ser individualmente calificados como delito leve de hurto, para el caso de hallarse en relación de continuidad delictiva y superar conjuntamente el importe de 400 euros, deben ser calificados como un único delito continuado de hurto. Veamos un ejemplo. El sujeto A, obrando en ejecución de un plan preconcebido, sustrae al descuido en diferentes establecimientos del mismo centro comercial los relojes del sujeto B con un valor de 150 euros, del sujeto C con un valor de 100 euros y del sujeto D con un valor de 200 euros, hallándose las distintas infracciones en relación de continuidad delictiva con arreglo al artículo 74 del Código Penal. Si el sujeto A carece de antecedentes penales computables, el hecho será calificado como delito continuado de hurto. Apartado 2. Sanción de la multirreincidencia en el delito de hurto. La Ley Orgánica 9/2022 acomete la reforma de los delitos de hurto para dar una respuesta adecuada a los casos de multirreincidencia, mediante la introducción de un nuevo subtipo agravado en cuya virtud se eleva a la categoría de delito menos grave la ejecución de hurtos leves, siempre que concurran determinadas circunstancias. 1. Que al momento de ejecutarse el delito el autor haya sido ejecutariamente condenado por al menos 3 delitos, con independencia de si se trata de delitos graves, menos graves o leves. 2. Que los delitos por los que el sujeto hubiera resultado previamente condenado se hallen comprendidos en el mismo título y sean de la misma naturaleza que el hurto. 3. Que el montante acumulado entre el delito leve de hurto ejecutado y los resultantes de las condenas anteriores supere la cantidad de 400 euros. Y 4. Que los antecedentes penales resultantes de las condenas sobre las que se asienta la acumulación jurídica, que permite la conversión en delito menos grave, no hayan sido cancelados o deban serlo con arreglo al ordenamiento jurídico. Según el artículo 234.2, no obstante, en el caso de que el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos comprendidos en este título, aunque sean de carácter leve, siempre que sean de la misma naturaleza y que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros, se impondrá la pena del apartado 1 de este artículo. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo. El legislador opta por aumentar la pena de estos delitos de hurto leve, pero sin llegar a la pena de prisión del tipo agravado del artículo 235.1.
Se prevé así que en los casos de hurtos leves o inferiores a 400 euros se aumente la pena siempre que el autor sea multireincidente y la cuantía total de lo sustraído, incluyendo los delitos de hurto cometidos con anterioridad, exceda de los 400 euros. Esta última condición se tendrá por realizada cuando la suma de las cantidades o importe de los objetos sustraídos en relación con el delito leve de hurto imputado y la de los 3 o más delitos por los que el sujeto activo ya fue condenado supere los 400 euros. Apartado 3. Eliminación o inutilización de los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas. En el párrafo tercero del artículo 234 se establece que las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado por cualquier medio los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas. El legislador, tras la reforma del Código Penal de 2015, zanja la polémica sobre si la sustracción de un objeto protegido por un sistema de alarma y su posterior inutilización o eliminación debía catalogarse como un delito de hurto o un delito de robo con fuerza. En la actualidad, este tipo de hechos delictivos se tipifican en el párrafo tercero del artículo 234 como un delito de hurto, al que se le agrava la pena en base a esa neutralización, eliminación o inutilización de los dispositivos de alarma o seguridad instalados o incorporados a los objetos con la finalidad de impedir o dificultar su ilícito apoderamiento. Las conductas que pueden integrar este subtipo agravado son múltiples, como múltiples son los dispositivos de alarma o seguridad que se instalan para la protección de los diferentes objetos susceptibles de sustracción, como son la pitón de una motocicleta, candados de seguridad en bicicletas, etiquetas adhesivas desechables en CDs o libros, sistemas de etiquetado antihurto rígido reutilizable en prendas de ropa o bebidas alcohólicas, etc. Veamos un ejemplo. Los acusados, concertados para la obtención del ilícito beneficio económico, accedieron a 2 establecimientos comerciales, apoderándose en uno de ellos de efectos cuyo precio ascendía a 317 euros que sacaron del mismo inutilizando sus dispositivos de alarma mediante el forrado con papel de aluminio, guardando la referida mercancía en un vehículo estacionado en las inmediaciones y apoderándose del mismo modo mediante la inutilización de los dispositivos de alarma con el forrado de papel de aluminio de diversa mercancía en el segundo establecimiento, cuyo precio ascendía a 255 euros, siendo interceptados por funcionarios policiales en las inmediaciones, recuperándose sin desperfectos la totalidad de la mercancía que fue entregada en depósito a los perjudicados. De cara a determinar el momento de consumación del delito, el Tribunal Supremo ha señalado que en los casos de sustracción en establecimientos no se alcanza la disponibilidad mientras el autor no sale del local con las cosas sustraídas, pues solo a partir de ese momento puede entenderse que ha superado los controles establecidos por el propietario. Apartado 4. Supuestos agravados. En el artículo 235 se recogen una serie de supuestos en los que se agrava la pena del delito de hurto a prisión de 1 a 3 años, caracterizados casi todos ellos por el empleo de conceptos jurídicos indeterminados, imprecisos, indefinidos y abstractos que deben ser concretados por los jueces y tribunales para garantizar la seguridad jurídica. 1. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico. Esta agravación responde al mandato constitucional contenido en el artículo 46 de la Constitución española, conforme al cual los poderes públicos garantizarán la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio, extendiéndose el mandato constitucional a toda clase de bienes que tengan la mencionada consideración, cualquiera que sea su régimen jurídico y titularidad, esto es, dominio público o privado.
La doctrina mayoritaria y la jurisprudencia consideran que nos encontramos ante un concepto normativo necesitado de valoración judicial, por lo que no es necesario que dichos objetos se encuentren catalogados como tales en el Registro General de Bienes de Interés Cultural e Inventario General de Bienes Muebles, por resolución administrativa en el momento de la comisión del delito. El Tribunal Constitucional ha entendido adecuada esta interpretación material del patrimonio histórico, cultural y artístico como objeto de tutela penal, donde no constituye un elemento del tipo que los bienes hayan sido incluidos en el inventario correspondiente. 2. Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento. La cualificación contenida en el artículo 235.2 hace referencia a cosas de primera necesidad como objeto del hurto, aunque solo podrá apreciarse la circunstancia agravante cuando con la sustracción se ocasione una situación de desabastecimiento de tales bienes, de modo que lo relevante para la aplicación de este subtipo agravado son las consecuencias de la acción delictiva. El Código emplea conceptos de notable indeterminación con la finalidad de limitar el alcance de la agravación a los casos de mayor lesividad. Cosas de primera necesidad son las destinadas a la satisfacción de necesidades elementales y básicas de las personas. En la práctica se hace difícil imaginar en qué situaciones un hurto pueda provocar una grave situación de desabastecimiento. 3. Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general y se cause un quebranto grave a los mismos. Para que se pueda apreciar la cualificación, la sustracción de las cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, así como la de las conducciones de suministro eléctrico, hidrocarburos o telecomunicaciones, tiene que haber causado un quebranto grave a los servicios de interés general. Lo determinante a efectos de aplicar esta agravación no es el valor o la cantidad de cable sustraído, sino el grave quebranto del servicio público. Veamos un ejemplo. La sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza 201/2012 apreció el subtipo agravado en un caso de sustracción de cable de alumbrado en un tramo de una autopista, al considerar que la supresión del alumbrado público en una noche como en la que acaeció la sustracción supone un grave quebranto a este servicio público por riesgo de accidente. En sentido contrario, la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña 206/2020 condenó a los autores de la sustracción de cable de cobre de postes de tendido telefónico por un delito de hurto del artículo 234.1 sin aplicar el tipo agravado al no apreciarse un grave quebranto a los servicios de interés general. 4. Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas. Mediante la incorporación de esta circunstancia agravante, el legislador intenta ofrecer una respuesta al serio problema que plantean los delitos cometidos en explotaciones agrarias o ganaderas con causación de perjuicios relevantes a sus titulares. Nuevamente deberán ser los tribunales los que determinen en qué casos se ha causado un perjuicio grave. 5. Cuando revista especial gravedad atendiendo al valor de los efectos sustraídos o se produjeren perjuicios de especial consideración. Dado que la apreciación del concepto jurídico indeterminado de especial gravedad plantea serias dificultades, en la práctica se ha hecho necesario marcar criterios de concreción objetiva que limiten la arbitrariedad. Dado que el Código no concreta a partir de qué cuantía debe entenderse que concurre esa especial gravedad, la coherencia del sistema invita a mantener parámetros interpretativos homogéneos a lo previsto para los delitos de estafa y de apropiación indebida. 6. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales
o de su situación de desamparo o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito. Por grave situación económica no habrá que entender que el autor del delito ha dejado a la víctima en posición de no poder disponer del mínimo indispensable para cubrir sus necesidades inmediatas, por ejemplo en la indigencia, sino simplemente causarle un quebranto económico grave, como podría ser una sustracción de la paga a un jubilado. Por abuso de las circunstancias personales de la víctima o de su situación de desamparo se entiende cuando el autor del delito se prevalga de una situación tal que, sin llegar a integrar la agravante genérica de abuso de superioridad, coloque a la víctima en una situación de inferioridad respecto a su agresor, debido a una circunstancia personal del sujeto pasivo por razón de la edad o de alguna discapacidad física, como por ejemplo cuando ésta se encuentra bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, tenga problemas mentales, una edad muy avanzada, etc. Aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito. En este caso nos encontramos ante unos hechos en los que el autor se aprovecha conscientemente de unas circunstancias para garantizar la impunidad de su delito. Al gozar del mismo fundamento, la estimación de esta agravante impedirá apreciar la agravante genérica de abuso de superioridad. 7. Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos comprendidos en este título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo. La reforma del Código Penal en 2015 de los delitos de hurto para dar una respuesta adecuada a la delincuencia patrimonial leve de carácter habitual o profesional, o los casos de multirreincidencia mediante la circunstancia agravante en la responsabilidad penal del artículo 235.1.7, suscitó un importante debate doctrinal y jurisprudencial respecto de si el concepto de multirreincidencia excluye o no los delitos leves. Así, en sentido contrario a los criterios esgrimidos por la circular de la Fiscalía General del Estado número 1/2015 sobre pautas para el ejercicio de la acción penal en relación con los delitos leves tras la reforma penal operada por la Ley Orgánica 1/2015, la opinión jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo fue que la respuesta ofrecida por el legislador de 2015 resultó de todo punto desproporcionada, así como que la interpretación sistemática de los artículos 235.1.7 y 22.8 impedía subsumir en el primero de los preceptos citados los supuestos en los que las condenas a las que el sujeto activo del delito hubiera sido previamente condenado tuvieran por objeto un delito leve, pues con arreglo al tenor literal de los artículos 22.8, 234 y 235, solo los antecedentes por delitos menos graves y graves resultan susceptibles de agravar la pena, de modo que si el legislador parte del principio general previo de que la escasa entidad de ilicitud que albergan los delitos leves impide que operen para incrementar las condenas del resto de los delitos, no parece coherente abandonar esa delimitación del concepto de reincidencia que se formula en la parte general del Código para exasperar la pena de un delito leve hasta el punto de convertirlo en un tipo penal hiperagravado. Esta polémica fue solventada por el legislador mediante la reforma del artículo 234.2 por la Ley Orgánica 9/2022, cuya modificación no fue acompañada de una reforma del artículo 235.1. De ahí que deba concluirse que su ámbito de aplicación permanece incólume. Por consiguiente, el nuevo supuesto agravado del inciso segundo del artículo 234.2 no sustituye ni absorbe ni mucho menos deroga la modalidad hiperagravada de hurto castigada por el artículo 235.1.7,
que ahora sí debe interpretarse en el sentido de que las tres condenas anteriores han de ser por delitos menos graves o graves y no por delitos leves. La jurisprudencia ha admitido la posibilidad de subsumir en el tenor del artículo 235.1.7 los supuestos en los que, a pesar de resultar inferior a 400 euros la cuantía de lo sustraído, el responsable del delito ha sido previamente condenado por 3 delitos menos graves de hurto, por entender que el inciso segundo del artículo 234.2, al igual que el inciso primero, solo resultan de aplicación en defecto de las modalidades hiperagravadas descritas en el artículo 235. En otras palabras, solo cuando la conducta no sea subsumible en el artículo 235 será posible acudir al artículo 234.2. Supuesto octavo, cuando se utilice a menores de 16 años para la comisión del delito. Circunstancia añadida por la Ley Orgánica 5/2010 como un intento del legislador de prevenir la proliferación de menores de 14 años exentos de responsabilidad penal dedicados a la comisión de hurtos bajo la dirección de uno o varios adultos que son los que se aprovechan de los efectos del delito. Los verdaderos autores espirituales, ya sea como autores mediatos o inductores, y a los que se aplicará esta circunstancia agravante. La reforma del Código Penal de 2015 mantuvo esta circunstancia agravante, aunque con la diferencia de incrementar la edad de los menores utilizados en estos delitos a los 16 años. Veamos un ejemplo. Paloma y Pilar, mayores de edad, obrando de común acuerdo, se encontraban en un supermercado acompañados de la nieta de la primera, menor de 16 años, y movidas por un ánimo de enriquecimiento ilícito. Cuando se encontraban en la línea de la caja, Paloma entregó una bolsa a su nieta, quien se agachó y cogió varios productos de la cesta, empujada por Pilar, que no habían sido depositados en la cinta de la caja para su cobro, para acto seguido, antes de que la cajera se percatara de los hechos, abandonar la menor el establecimiento con los productos sustraídos. Se condenó a Paloma y Pilar como autoras de un delito de hurto agravado por utilización de menores. Y el último supuesto, que es el 9, que es cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicara a la comisión de delitos comprendidos en este título, siempre que sean de la misma naturaleza. El catálogo de circunstancias agravantes del artículo 235 finaliza con una agravación específica recogida en el punto segundo del citado artículo, cuando dispone que la pena señalada en el apartado anterior se impondrá en su mitad superior cuando concurrieran dos o más de las circunstancias previstas en el mismo. Apartado 5. Sustracción de cosa propia. Se castiga con multa de 3 a 12 meses en el artículo 236.1 el hurto impropio o furtum possessionis, al que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder con perjuicio del mismo o de un tercero. Sujeto activo es el dueño de la cosa si actúa directamente, o el dueño y un tercero como coautores, si este último lo hace con el consentimiento de aquel. Sujeto pasivo es la persona que está en posesión legítima de la cosa mueble con derecho a ser mantenido en su estado posesorio frente al dueño, como son el acreedor pignoraticio, arrendatario o comodatario. El bien jurídico protegido en este caso es la legítima posesión. Es necesario para que se dé el delito que exista perjuicio del tenedor de la cosa o de un tercero. Cuando no se dé tal perjuicio, la conducta será atípica. En caso de empleo de fuerza en las cosas o violencia o intimidación en la sustracción, sigue resultando aplicable el artículo 236 y no el delito de robo, ya que no existe entre los delitos de robo un tipo similar a este, sin perjuicio de los concursos a que pueda dar lugar el uso de la fuerza en las cosas o de la violencia o intimidación cuando sean constitutivos de otros delitos.
El ejemplo más utilizado para explicar este delito suele ser cuando se hace entrega de un vehículo en un taller para una revisión, en el que una vez finalizada la puesta a punto del coche es aparcado en una de las calles colindantes a la espera de que el propietario y cliente efectúe la recogida del mismo previo pago de la factura correspondiente. Entonces, el propietario del coche, que cuenta con otra llave, llega y se lleva su vehículo sin más, sin pagar la cantidad adeudada. Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de 1 a 3 meses por un delito leve. Tercera parte, robo con fuerza en las cosas. Apartado 1, tipo básico. Según el artículo 237, son reos del delito de robo los que con ánimo de lucro se apoderen de las cosas muebles ajenas, empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran. La pena se recoge en el artículo 240, donde se castiga al culpable de robo con fuerza en las cosas a una pena de prisión de 1 a 3 años. La diferencia del hurto con el robo con fuerza en las cosas la encontramos en que, a diferencia del hurto, el robo con fuerza requiere que el apoderamiento de las cosas muebles ajenas se lleve a cabo desplegando un mayor esfuerzo, habilidad o determinación, al tener que burlar o superar las medidas de protección impuestas por sus propietarios. Es por ello que en el delito de robo con fuerza o con violencia e intimidación, al realizar la sustracción recurriendo a conductas más reprochables, no tiene ninguna trascendencia el valor económico del objeto sustraído, de tal modo que el legislador no contempla un delito leve de robo cuando la cantidad sustraída sea menor de 400 euros. El concepto de fuerza que transforma una conducta de hurto en robo no se corresponde con su significado semántico o coloquial, sino con el empleo de las modalidades o los medios comisivos que señala el Código Penal, siendo así un concepto normativo sujeto a la definición que del mismo ha dado el legislador. Tan solo merecen la calificación de fuerza en las cosas los supuestos descritos textualmente a modo de numerus clausus en el artículo 238, estableciendo que son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Primero, escalamiento. Segundo, rompimiento de pared, techo o suelo o fractura de puerta o ventana. Tercero, fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles o objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo. Cuarto, uso de llaves falsas. Y quinto, inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. La concurrencia de una cualquiera de las modalidades de fuerza permite la aplicación de esta figura típica, resultando irrelevante el empleo de dos o más, sin que tampoco esté previsto un orden de preferencia entre las mismas. Primer supuesto, escalamiento. A falta de definición legal, la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria coinciden en que el escalamiento equivale a trepar o ascender, no bastando la entrada por vía insólita o desacostumbrada distinta del acceso natural utilizado normalmente por el propietario. La entrada ha de exigir algún esfuerzo físico o destreza en el sujeto, aunque sea mínima, por lo que se excluyen los accesos por ventanas abiertas situadas en una planta baja o a nivel de calle. Se limita el escalamiento de entrada a aquellos supuestos más acordes con los principios de legalidad y proporcionalidad, en los que la entrada por lugar no destinado al efecto haya exigido una destreza o un esfuerzo de cierta importancia, destreza o esfuerzo presentes en la noción estricta de escalamiento, que es trepar o ascender a un lugar determinado, que es el punto de referencia legal del que dispone el intérprete. Veamos un ejemplo. En 2017, el acusado José Pablo, con ánimo de obtener un beneficio ilícito, entró en las instalaciones del balneario San Andrés de su localidad, dirigiéndose a varias cabañas y consiguiendo entrar a través de la ventana de unas de ellas, sustrayendo de su interior entre 90 y 100 euros.
El Tribunal Supremo admite el recurso del condenado concluyendo que no puede apreciarse escalamiento, al no resultar precisa una especial energía para acceder por la ventana, por lo que se absuelve al acusado del delito de robo con fuerza y en consecuencia se le condena como autor de un delito leve de hurto por cuanto la cantidad apropiada es inferior a 100 euros. En sentido contrario, sí puede apreciarse escalamiento, saltar una valla de una altura de entre 1,5 y 1,65 metros, ya que implica una destreza o esfuerzo que sin duda se encuentra presente en la noción apuntada por la jurisprudencia sobre el escalamiento. Es irrelevante el lugar por donde se penetre en el inmueble y el medio utilizado. Lo importante es que el escalamiento constituya un medio para la sustracción o bien que se emplee para salir una vez aprendida la cosa. Veamos otro ejemplo. La sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña 206/2020 estimó un recurso al considerar que no existe escalamiento en la sustracción del cable de cobre del poste del tendido telefónico, sino un delito de hurto del artículo 234. El hecho de que el cable sustraído se encontraba en lo alto de un poste al que había que trepar obedece exclusivamente a razones técnicas, por lo que no cabe considerarlo como un obstáculo dispuesto a propósito por su propietario para impedir o dificultar el acceso a él. Es unánimemente admitido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tales conductas no pueden incardinarse en el escalamiento, ya que solo cabe apreciar esta modalidad delictiva cuando esta circunstancia se utiliza para entrar o abandonar el lugar, lo que indudablemente no se ha producido en este caso. Segundo supuesto, rompimiento de pared, techo, suelo o fractura de puerta o ventana, que es la conocida como fractura exterior, ejercida no sobre las cosas objeto de sustracción, sino sobre el continente que las guarda. Se utiliza para facilitar el acceso al interior de un lugar, ya se trate de un edificio o de cualquier lugar cerrado, e implica la destrucción de aquellos elementos colocados por el dueño para proteger la cosa frente al eventual ataque de terceros. Veamos un ejemplo. El acusado, con ánimo de enriquecimiento injusto, golpeó el cristal trasero izquierdo del vehículo Mercedes que su dueño había estacionado en un aparcamiento en la ciudad de Murcia. Una vez que el acusado pudo acceder al interior, se apoderó de una cadena con una cruz, una navaja, una petaca, 12 mecheros, un paquete de tabaco y una bolsa de caramelos. El forzamiento de puerta o ventana equivale a fractura. Se encuadran en este tipo el romper o quitar los cristales de una puerta, forzar la puerta de un coche o de una casa, la rotura de un escaparate. Como ejemplos clásicos se incluirían aquí los robos cometidos mediante la técnica del butrón, que es un agujero en la pared, o del alunizaje, que es empotrar un coche contra un escaparate. El rompimiento o fractura ha de funcionar como medio para la realización de la apropiación o para facilitar o favorecer la huida, y los resultados dañosos se absorben por el robo. Tercer supuesto, fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles o objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo. Se trata de la fractura interior, a modo de fuerza aplicada sobre el continente inmediato o recipiente en el que se guardan las cosas. Presupone que se ha entrado en el sitio o lugar donde se encuentran y que lo que se violenta es solo la cosa mueble en el que se hallan guardadas. La fractura equivale a romper los medios o mecanismos de cierre establecidos por el dueño de los muebles o objetos para asegurar lo que contienen. El descubrimiento de las claves de alarmas o cerraduras o su desmontado equivalen a su rompimiento o forzamiento. La fractura puede realizarse en el lugar del robo o en otro distinto. En este último caso, el delito se consuma con la fractura posterior porque hasta entonces solo existe hurto.
Veamos un ejemplo. El acusado Pelayo, encontrándose efectuando una consumición en el exterior del bar Salvatore, accedió al interior del establecimiento en el momento en que la única persona que se encontraba a su cargo había salido del local para atender a otros clientes y con la finalidad de obtener un beneficio patrimonial trató de violentar la caja registradora para apoderarse de cuánto valor hubiera en la misma, sin conseguir abrirla, por lo que tras desconectarla de la red eléctrica, la cogió con la intención de hacerse con el dinero que hubiese en su interior. Sin lograr su propósito al ser sorprendido por la encargada, se le consideró autor responsable de un delito intentado de robo con fuerza en las cosas en local abierto al público. Cuarto supuesto, uso de llaves falsas. Según el artículo 239 se consideran llaves falsas 1. Las ganzúas u otros instrumentos análogos. 2. Las llaves legítimas perdidas por el propietario o obtenidas por un medio que constituya infracción penal. Y 3. Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada a los efectos del presente artículo se considerarán llaves las tarjetas magnéticas o perforadas, los mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de eficacia similar. Una de las variables con que se puede manifestar la fuerza en las cosas es mediante el uso de llaves falsas, cuya definición también responde a criterios propios, en la que tienen cabida variables de lo que tradicionalmente se ha conocido como concepto funcional de llave, que nos da el artículo 239. Se establece así una equiparación de la llave a otros instrumentos que nada se asemejan a ella, como las ganzúas u otros instrumentos análogos que no son llaves en sentido estricto, aunque cumplan una función semejante al objeto de abrir las cerraduras. Entra dentro de los límites del concepto contenido en dicho artículo 239 todo instrumento que sirva para abrir un cierre mecánico, siempre que quien lo use no esté autorizado a ello. Entre las llaves falsas se encuentran las sustraídas, extraviadas o indebidamente retenidas. Es decir, se puede considerar llave falsa todo medio de abrir algo cerrado que no sea el habitual o dispuesto o autorizado por el dueño o poseedor de la cosa. En los casos en que las llaves se posean legítimamente con autorización de su dueño y se utilicen para apoderarse de dinero u otros objetos, no se comete robo sino hurto. Respecto al uso no autorizado de las llaves que el delincuente tiene encomendadas, normalmente por razones laborales, la jurisprudencia considera que no integran el tipo de robo sino el hurto, ya se ha considerado que no es llave la utilizada por el recepcionista de un hotel, pues estaba autorizado a su uso, aunque no en el sentido en que lo hizo. Veamos un ejemplo. Feliciano, animado por el deseo de enriquecerse de forma ilícita, se dirigió al Hotel Reina Cristina y, valiéndose de engaño, entró con un grupo de clientes para después fingir ante el recepcionista que era el usuario de la habitación 115, solicitando una copia de la tarjeta que sirve de llave de la misma con la que accedió a su interior, mientras se hallaban durmiendo la verdadera usuaria con su marido, quienes sorprendieron al acusado cuando encendió una linterna, pero no pudieron evitar que se hiciera con diversos efectos contenidos en una riñonera, tasados en 51 €, de los que 10 corresponden a la reposición de la tarjeta llave. A modo de resumen, el Tribunal Supremo estimó que la utilización del ardid engañoso empleado por el acusado, característico del delito de estafa, le permitió hacerse de manera subrepticia con una copia de la llave con la que accedió a la habitación, no ya sin autorización, sino en contra de la voluntad de sus titulares, venciendo así el obstáculo que estos habían puesto para acceder a sus bienes. En definitiva, empleando una de las variables que dentro de ese concepto normativo de fuerza típica se contemplan en el artículo 237, 238.4 y 239.2.
Y quinto supuesto es la inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. Se deben incluir dentro de este medio aquellos supuestos en que el delincuente inutiliza el sistema de alarma de un inmueble para acceder al mismo con el fin decidido de realizar un acto de apoderamiento, o en general aquellas situaciones en que un recinto cerrado se dota de un sistema específico de alarma o cierre para evitar el acceso al lugar donde se encuentren los bienes muebles. Dicha inutilización ha de llevarse a cabo para acceder o abandonar el lugar donde se encuentre el objeto del delito, quedando excluidos aquellos supuestos en que la inutilización de los sistemas de alarma o guarda no se haya realizado para acceder al lugar donde las cosas se encuentren, tal como ocurre en la sustracción de objetos a los que se han incorporado dispositivos tendentes a evitar su sustracción subrepticia del establecimiento, mediante la activación de una alarma situada en los controles de salida de aquel, previo desprendimiento o fractura de dichos dispositivos, que deberán ser calificados como un supuesto agravado de hurto del artículo 234.3. Apartado 2. Supuestos agravados. Se castiga con la pena de prisión de 2 a 5 años en el artículo 240.2 como delito de robo agravado los supuestos en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 235, así como cuando, a tenor del artículo 241, el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias. En primer lugar, agravan el delito de robo con fuerza en las cosas cualquiera de las circunstancias recogidas en el artículo 235 como agravantes del hurto, y en segundo lugar, ya como circunstancia específica para este delito, que se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias. Primer supuesto, casa habitada. Es todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar. Para fundamentar la agravación por casa habitada, la jurisprudencia ha destacado no solo el riesgo potencial de que el robo realizado mediante fuerza en las cosas pueda degenerar en robo violento contra las personas por resistencia de sus moradores, sino también el ataque que sufre la inviolabilidad del domicilio y el derecho del individuo a la intimidad y privacidad en su hogar. No importa que el autor del robo se cerciore con anterioridad de que no hay nadie en casa y así poder aprovechar la situación, pues nunca se puede estar seguro de ese hecho y además los moradores pueden regresar en cualquier momento. La extensión del concepto de morada es amplia, puesto que parte de una idea genérica, todo albergue, en la que tienen cabida desde las tiendas de campaña y remolques habitables hasta viviendas, pasando por habitaciones de hotel o camarotes de un barco, pues el código no indica que deba tratarse de una morada permanente ni excluye las transitorias. Es más, el legislador ha salvado la ausencia temporal de sus moradores mediante la expresión aunque accidentalmente se encuentren ausentes, lo que ha llevado a la jurisprudencia a incluir las casas de esparcimiento y recreo y de uso secundario, que es la segunda vivienda. En realidad, el concepto de casa habitada coincide con el de morada o domicilio a efectos del delito de allanamiento de los artículos 202 y siguientes, que en este caso queda absorbido por el robo. Segundo supuesto, edificio o local abierto al público. Será todo aquel que no tenga restringido el acceso, pudiendo entrar en él cuantas personas lo deseen, ya sea en todo momento, ya dentro de un horario determinado. Ahora bien, la jurisprudencia exige que los hechos se realicen durante el horario de apertura y cuando se permite el acceso al público en general, por las mayores facilidades de que esta circunstancia depara para cometer el robo, el peligro potencial para las personas que se encuentran en su interior,
así como también al aprovechamiento por los autores del robo de la confianza de quienes acceden al lugar público y de quienes abren las puertas de un local permitiendo la entrada al mismo a cualquier persona. Este criterio jurisprudencial ha sido corroborado por el legislador al incorporar un segundo párrafo al artículo 241.1. Si los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público o en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura, se impondrá una pena de prisión de 1 a 5 años. El concepto de edificios o locales abiertos al público comprende tanto los de propiedad privada, como puede ser un restaurante, como los de propiedad pública, como puede ser un ayuntamiento, cualquiera que sea la finalidad a la que se destinen, ya sea comercial, oficinas, prestación de cualquier servicio público, etc. Veamos un par de ejemplos. El acusado, movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito a costa del patrimonio ajeno, se dirigió a una pastelería que en estos momentos se encontraba cerrada al público y una vez ahí, tras arrancar una plancha metálica que protegía la parte interior de la persiana de la puerta de acceso principal y forzar dicha persiana, levantando la misma, logró acceder al interior del local, apoderándose del metálico que había en esos momentos en el interior de las dos cajas registradoras, aproximadamente 70 euros en una de ellas y 150 euros en la otra. Se le consideró responsable de un delito de robo con fuerza en las cosas en establecimiento abierto al público fuera del horario de apertura. Segundo ejemplo, Adrián y Alejo, puestos de común y previo acuerdo en la acción, así como en el propósito de procurarse un beneficio económico y actuando de consuno con otros dos varones no identificados, violentaron con una herramienta de color amarillo de las denominadas pata de cabra la puerta de entrada del bar Veracruz, que estaba cerrado, causando desperfectos por un importe de 220 euros. Seguidamente accedieron al interior del establecimiento y lo registraron en busca de objetos de valor. Además, violentaron la máquina recreativa de la que sustrajeron dos cajetines con su recaudación. Adrián y Alejo y los otros dos sujetos no identificados se vieron forzados a huir del lugar por la pronta llegada de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, quienes los vieron saliendo del bar y los persiguieron hasta conseguir detener a Adrián y a Alejo, pero no así a los otros dos varones. Durante esta huida y persecución, que duró alrededor de 5 minutos, los autores se fueron desprendiendo del dinero sustraído y de otros efectos que emplearon para cometer los hechos. Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía recuperaron un total de 255 euros de la máquina, un pasamontañas, unos guantes negros y una pata de cabra amarilla. Fueron condenados por un delito de robo con fuerza en las cosas en local abierto al público fuera de las horas de apertura en grado de tentativa. Tercer supuesto, se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abiertos al público sus patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior con él, y con el cual formen una unidad física. La sentencia del Tribunal Supremo 279/2022 declara que un robo en el portal de un edificio debe ser tratado a efectos penales como dependencia de casa habitada a los efectos típicos del artículo 242.2. Veamos otro ejemplo. El acusado, con ánimo de ilícito beneficio, el día 26 de enero de 2019 se introdujo de forma no determinada en el garaje de un inmueble de Madrid, donde tras fracturar el cristal delantero derecho del vehículo Mercedes, propiedad de Adoración, se apoderó de unas gafas Ray-Ban, un juego de llaves de garaje y 30 euros en monedas, dañando en el interior del vehículo el cenicero trasero y un portaobjetos del frontal. Fue condenado por un delito de robo con fuerza en dependencias de casa habitada.
Y por último, en cuanto al supuesto hiperagravado, el artículo 241.4 dispone que se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión cuando los hechos a que se refieren los apartados anteriores revistan especial gravedad atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados, y en todo caso cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 235. Cuarta parte, robo con violencia o intimidación. Apartado 1, tipo básico. El artículo 237 establece que son reos del delito de robo los que con ánimo de lucro se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito para proteger la huida o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren. El bien jurídico protegido es tanto la propiedad como la libertad e indemnidad de las personas. Se trata de un delito pluriofensivo que tutela diversos bienes jurídicos. Además de la propiedad, se protege otro núcleo heterogéneo de derechos tales como la libertad, la integridad física o la vida. La acción consiste en apoderarse de las cosas muebles ajenas, utilizando para ello violencia o intimidación que puede ser directamente contra la víctima o contra un tercero. La violencia o intimidación puede producirse con anterioridad y muy próxima a la obtención del bien objeto del delito o de forma coetánea, así como con posterioridad en el transcurso de la huida. No basta con la mera presencia de la violencia o intimidación para calificar el apoderamiento de una cosa mueble como delito de robo, pues tal violencia ha de haberse empleado como medio de ejecución de hecho del apoderamiento y estar unida al mismo de tal manera que formen un todo homogéneo cuya separación parcial daría lugar a la destrucción del tipo. La relación típica que existe entre la violencia y la sustracción o apoderamiento del bien mueble ajeno ha de serlo de carácter instrumental. En los casos en que, a pesar de estar presentes los dos elementos, que es la desposesión patrimonial y violencia, no concurre otro requisito que es igualmente necesario para adoptar dicha calificación jurídica, esto es, la preordenación de la violencia a la desposesión del bien ajeno, no merece la consideración de robo violento o, en otros términos, la conexión entre la violencia y la desposesión, unida a la finalidad o ánimo de lucro del sujeto activo, resultan sin duda de ningún género precisos y necesarios para merecer tal calificación, existiendo una vinculación o preordenación clara del medio comisivo y el apoderamiento de la cosa. Respecto al momento de surgir el dolo específico de apoderamiento, puede aparecer en el instante de la ideación criminal, pero también es posible que surja de forma coetánea o simultánea al empleo de la violencia e incluso con posterioridad al inicio de la acción, siempre que la violencia o intimidación le haya precedido y la haya aprovechado el sujeto para la sustracción. El propósito del autor ha de ser, en todo caso, el de atentar contra el patrimonio ajeno, pero la violencia o intimidación puede aparecer en cualquier momento del atentado patrimonial. Así, quien queriendo matar despoja luego a la víctima de sus pertenencias, comete un delito de hurto en concurso con otro de homicidio, pero si quien realiza un hurto flagrante es objeto de inmediata persecución y dispara sobre sus perseguidores, incurre en el delito de robo con violencia porque el despliegue de los medios violentos se ha producido durante el desarrollo del hecho contra el patrimonio. La violencia es la fuerza física o vis absoluta. Puede recaer tanto sobre el sujeto pasivo o propietario de las cosas objeto de depredación como sobre cualquier otra persona, aunque en este caso la violencia constituye solo intimidación para el sujeto pasivo de la sustracción. Por ejemplo, la ejercida sobre un rehén para conminar al dueño del establecimiento asaltado. A nivel cuantitativo es necesario que la violencia revista cierta intensidad en relación con el hecho, de modo que lleve aparejada cierta eficacia sobre el sujeto pasivo, pues de lo contrario la calificación no pasará de mero hurto.
Así, a modo de ejemplo, en el caso del tirón, la jurisprudencia ha declarado que ha de ser considerado robo cuando se trata de un arrebatamiento sorpresivo y violento, incidiendo en el brazo o la mano de la víctima, de modo que pueda decirse que el autor vence una resistencia física de la víctima real o racional. Si por el contrario la aprehensión se realiza aprovechando meramente un descuido de la víctima, estaríamos ante un hurto, por ejemplo, un apoderamiento sorpresivo de un bolso depositado en un asiento. La intimidación, por su parte, es la violencia psicológica o vis compulsiva. Viene constituida por la comunicación del anuncio de un mal inmediato, grave, personal y posible que despierte o inspire en el ofendido un sentimiento de miedo, angustia o desasosiego. En realidad no es más que una amenaza encaminada a viciar la libre decisión de la voluntad del sujeto. Es puramente subjetiva, por lo que para su apreciación habrá de estarse a las circunstancias del caso, sobre todo de las personas incursas en la relación de que se trate. Baste con que coaccione en el caso concreto a la persona afectada y que ésta haya sido la intención del sujeto, careciendo de relevancia la peligrosidad objetiva del medio. Por ejemplo, cabe intimidación con pistolas de fogueo o incluso de juguete. Tampoco es necesario el empleo de palabras amenazadoras cuando la actitud es concluyente. En el caso de la figura de robo con violencia o intimidación del artículo 237, al enfrentarnos a una figura compleja, un tipo conformado por una pluralidad de actos, cada uno constitutivo de un delito autónomo, deben para la consumación de la figura compuesta realizarse las dos o más acciones típicas, aunque la apropiación propia del robo se encuentra agotada y perfecta sin requerir un resultado lesivo. La consumación se produce con el apoderamiento, que es el verbo típico que configura el tipo delictivo en su integridad. Este apoderamiento produce la entrada de los objetos en la esfera de disponibilidad de los sujetos activos del delito de robo. Es posible la tentativa cuando, tras haber hecho uso de la violencia o intimidación, no consigue el autor apoderarse del objeto o, habiéndolo conseguido, no llega a poder disponer del mismo. Así, el delito admite la tentativa inacabada si no llega a cogerse la cosa, y acabada cuando cogida es inmediatamente detenido el autor o cuando la detención sobreviene tras una inmediata persecución ininterrumpida. En los supuestos de coautoría, la consumación del delito por parte de alguno de los coautores se comunica a los restantes partícipes, de modo que cuando son varios los autores y la acción delictiva alcanza la consumación, aunque no se logre la disponibilidad de los efectos sustraídos por todos y cada uno de los partícipes del delito, el delito se consuma para todos, pues la unidad de acción no permite desdoblarlo en dos, uno consumado respecto del individuo que logró huir y otro intentado respecto del acusado inmediatamente detenido. La importancia de precisar el momento consumativo del delito de robo no es cuestión baladí, ya que el Tribunal Supremo aprecia la figura del desistimiento voluntario como forma imperfecta de ejecución del ilícito, que consiste en la evitación voluntaria por el autor de la consumación del delito. Veamos un ejemplo. Sonia, de 18 años de edad, se dirigía a su domicilio cuando fue abordada por Jesús, quien, tras colocarle en el cuello una navaja, la obligó a dirigirse hasta unos soportales para impedir ser visto por otras personas, y una vez ahí le dijo en tono energético y amenazante: no me mires y dame todo lo que tengas. La mujer le entregó la cartera que portaba y 40 euros que llevaba. Ante ello, el acusado insistió diciéndole: vamos, que tienes que llevar más dinero, procediendo a registrar los bolsillos, el peto y el bolso de la joven, comprobando la inexistencia de más dinero, por lo que procedió a devolverle la cartera y los 40 euros. Los hechos declarados probados serían constitutivos de un delito de robo con intimidación y uso de armas,
ya que existe un inicial apoderamiento de una cantidad dineraria en contra de la voluntad de su propietaria, utilizando para ello intimidación mediante la colocación de una navaja en el cuello, lo que impide cualquier defensa por parte de esta, subyaciendo en el autor un claro ánimo de lucro. Sin embargo, en el desarrollo del iter criminis, el acusado desiste de su inicial intención y devuelve el dinero del que se había apoderado. Ello provoca la apreciación de la figura del desistimiento y la exención de responsabilidad criminal. Como en todos los delitos de robo, el autor ha de actuar movido por el ánimo de lucro. Al exigirse el ánimo de lucro como un elemento subjetivo del injusto, solo son posibles las conductas dolosas. Respecto a la relación concursal entre el robo con violencia e intimidación y el delito de detención ilegal, el delito de robo con violencia o intimidación entraña por su propia naturaleza una restricción coactiva de la libertad de movimientos de la víctima, que puede ser más o menos extensa en el tiempo según la mecánica comisiva del hecho. Por ello, el delito de robo absorbe la pérdida transitoria de libertad cuando se realiza durante el episodio central del hecho y no se cumplen los elementos tendenciales del tipo delictivo de detención ilegal, al estar comprendida esta dentro de la normal dinámica comisiva, siempre que quede limitada al tiempo estrictamente necesario para efectuar el despojo según el modus operandi del que se trate. Por el contrario, el delito de detención ilegal adquiere autonomía propia respecto del robo cuando la privación de libertad es gratuita e innecesaria, porque se prolonga más allá de lo que sería necesario para consumar el desapoderamiento. La regla fundamental para conocer si estamos ante un concurso de delitos o de normas ha de ser necesariamente una valoración jurídica, por la cual, si la sanción por uno de los delitos fuera suficiente para abarcar la total significación antijurídica del comportamiento punible, nos hallaríamos ante un concurso de normas y, en el caso contrario, ante un concurso de delitos. En cuanto a la penalidad, dispone el artículo 242.1 que el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase. Esta última expresión indica que si los actos de violencia física realizados por el autor del robo causan algún resultado lesivo, estos actos, pese a formar parte de los medios comisivos del delito de robo, no se subsumen en él, debiéndose castigar por separado. Apartado 2. Robo en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias. El mayor reproche de este tipo cualificado surge por la potencial puesta en peligro a la integridad física y o a la vida de los habitantes de esa morada o local abierto al público. Para que se pueda aplicar este precepto, el autor del delito ha de cometer el robo en una casa habitada, en un edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, utilizando para ello violencia o intimidación sobre alguno de los moradores o de las personas que se encuentren en ese momento en el edificio o local abierto al público. Apartado 3. Supuestos agravados. El delito de robo con violencia o intimidación se agrava cuando ésta se ejerce sobre la víctima utilizando armas o medios peligrosos como el medio más idóneo para garantizar la apropiación, ya sea antes del robo para facilitar su ejecución, en el acto de cometerlo o incluso después de cometido para favorecer su impunidad. Primer supuesto, uso de armas o medios peligrosos al cometer el delito. El fundamento del agravante se encuentra en el mayor peligro que para la víctima representa el hecho de que el autor del delito actúe armado. Obedece al incremento del riesgo lesivo que objetivamente dimana de la utilización de armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas
concretamente peligrosas para la vida o la salud. En eso radica el plus de antijuricidad que tal circunstancia modificatoria supone. Por lo tanto, si se porta un arma en la comisión de un robo con violencia o intimidación en las personas, sin que en definitiva se haga uso de ella, la agravante no podrá ser aplicada. El simple porte es atípico, pero el uso se cumple con la mera exhibición intimidatoria del arma, sin que sea precisa su efectiva utilización. También se podrá sancionar por este tipo agravado a quien, sin llevar armas u otros medios peligrosos, usa los que encuentra en la escena del crimen. En cuanto a las armas, se requiere que el arma sea objetivamente apta o idónea para producir un daño conforme a su uso natural. Las de fuego que sean operativas y en condiciones de funcionamiento. Armas blancas serían las navajas, cuchillos, machetes, arcos, bayetas, etc. Medios o instrumentos peligrosos serían los martillos, destornilladores, jeringuillas, un ladrillo, una botella, pistola de gas, etc. Las armas de fogueo, pese a que no puedan catalogarse como armas, al no ser objetivamente aptas para incrementar el peligro de la acción, pueden constituir medio peligroso cuando estén fabricadas con materiales compactos y duros, pero además, teniendo en cuenta que el concepto de medio peligroso lo es en función de aumentar o potenciar la capacidad agresiva del autor y crear un plus de riesgo para la víctima que disminuya su capacidad de oposición o de defensa, no cabe duda que en este concepto se encuentran las pistolas de fuego real y las de fogueo, ya que éstas pueden también causar lesiones relevantes. Y segundo supuesto es el uso de armas o medios peligrosos con posterioridad a los actos de ejecución. En este caso, las armas o instrumentos peligrosos no se usan durante el transcurso del robo. El recurso a las mismas es en un momento posterior, cuando el delincuente use las armas o medios peligrosos para proteger su huida y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren. Respecto al problema de la comunicabilidad de los medios comisivos a los partícipes que no emplearon directamente las armas o los medios peligrosos, la jurisprudencia aplica la llamada teoría de las desviaciones previsibles, estableciendo que el previo concierto para llevar a término un delito de robo con violencia o intimidación, que no excluya a priori todo riesgo para la vida o la integridad corporal de las personas, responsabiliza a todos los partícipes directos del robo, aunque solo algunos de ellos sean los que utilicen las armas o medios peligrosos, pues el partícipe que prevé y admite del modo más o menos implícito que en el íter del acto depredatorio puede llegarse a ataques corporales, cuanto menos se sitúa en el plano del dolo eventual, justificándose tanto en el campo de la causalidad como en el de la culpabilidad su responsabilidad en la acción omisiva o lesiva, de modo que el uso de armas u otros medios peligrosos del artículo 242.2 integra un subtipo agravado de carácter objetivo comunicable a los demás partícipes, siempre que éstos tengan conocimiento al tiempo de la acción, independientemente de quien porte el arma. Apartado 4. Supuesto atenuado. Dispone el artículo 242.4 que, en atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados anteriores. El legislador deja en manos del juzgador la posibilidad de evitar el ingreso en prisión en aquellos casos en los que es patente que la violencia o intimidación ha sido mínima, que la víctima no ha sufrido apenas y que el valor de lo sustraído es nimio. La sentencia del Tribunal Supremo 643/2019 destaca que la norma constituye una previsión orientada a la mejor adaptación de la pena a las circunstancias del caso concreto, tratando de evitar una pena desproporcionada para actos que, mereciendo la calificación de robo con violencia o intimidación y no de hurto, presentaran un escaso elemento coaccionador contra la víctima y se alejaran de manera sustantiva de la ordinaria lesividad que estos ataques comportan para la libertad individual del sujeto pasivo o para su integridad física.
La atenuación de la pena prevista en el artículo 242.4 viene determinada por la menor antijuricidad del hecho, como claramente se deduce de su propia redacción del precepto, que condiciona su aplicación a la entidad de la violencia o intimidación y a las circunstancias del hecho, en unos términos que nos conducen al análisis del suceso acaecido en su dimensión objetiva. Como criterio principal, la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas en el acto de apoderamiento, y como criterio secundario marcado por la naturaleza del bien jurídico que la afecta y reflejado en la propia literalidad del precepto con la expresión además, pero imprescindible para la aplicación del precepto, las restantes circunstancias del hecho. De este modo, la entidad de la violencia o intimidación es esencial a la hora de determinar la minoración, pero no basta por sí misma para aplicar la atenuación de la pena, sino que hay que examinar las otras circunstancias del hecho, indeterminadas en la propia norma y por tanto de muy variada condición, entre las que nuestra jurisprudencia ha destacado: el lugar donde se roba, el número de sujetos que impulsan la acción o la forma de actuación del grupo, el número de personas agredidas y su situación económica, física y personal, incluyendo sus posibilidades de defenderse, las circunstancias espaciotemporales o incluso el valor de lo sustraído, que también confiere al hecho mayor o menor contenido antijurídico. En este tipo privilegiado serían subsumibles los llamados tirones sin forcejeo ni lesiones, cuando merezcan la calificación de robo y no de simple hurto, y otras sustracciones caracterizadas por el empleo de una violencia o intimidación insignificantes. Veamos un ejemplo. La acusada por la mañana abordó a Mariano, de 76 años, que paseaba por la calle, preguntándole si conocía a determinada persona para seguidamente pedirle un puesto de trabajo y ofrecerle servicios sexuales, mientras le agarraba del cuello con el conocido como método del abrazo, y guiada por ánimo de lucro apoderarse del cordón de oro con crucifijo y chapa del grupo sanguíneo que portaba, todo ello sin que Mariano se percatara en ese momento de la sustracción, pues trataba de zafarse de la acusada, que la abrazaba insistentemente, perturbando así su tranquilidad y sosiego, llegando a emplear fuerza frente a la misma para lograr que le soltara. Se la consideró como autora responsable de un delito de robo con violencia de menor entidad. La concurrencia de cualquiera de las circunstancias agravantes recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 243, aunque pueda resultar complicada, no impiden la apreciación del tipo atenuado, ya que nada en la redacción del precepto permite excluir esa eventualidad. Quinta parte, extorsión. Se castiga en el artículo 243 con la pena de prisión de 1 a 5 años al que con ánimo de lucro obligare a otro con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero. El bien jurídico protegido es la propiedad o cualquier otro derecho de contenido económico. Es un delito pluriofensivo en el que se protege tanto la libre determinación del sujeto pasivo, al que se conmina a actuar contra su voluntad, como el patrimonio del mismo o de un tercero en cuyo perjuicio se actúa. Sujeto activo puede ser cualquiera, mientras que sujeto pasivo es el titular del bien jurídico lesionado, y estamos ante un delito común. Se trata de una figura constituida por un ataque violento o intimidatorio dirigido a que otra persona realice un acto o negocio jurídico perjudicial para su patrimonio o para el de un tercero. Esta figura coincide con el robo en la forma comisiva de la acción mediante el empleo de violencia o intimidación, pero se diferencia de él en que en el caso de la extorsión no existe apoderamiento de cosas muebles, sino realización de un acto de disposición patrimonial por parte del extorsionado,
pudiendo dicho acto referirse tanto al patrimonio mobiliario como al inmobiliario, y que consistirá habitualmente en el otorgamiento del correspondiente documento o escritura. La violencia o intimidación no debe reflejarse en el otorgamiento o documentación del acto o negocio jurídico, porque en este caso dicho otorgamiento sería nulo de pleno derecho desde el principio por falta de consentimiento. El delito de extorsión se define doctrinalmente como un delito de encuentro porque el sujeto pasivo y o perjudicado es obligado a realizar un acto o negocio jurídico con valor económico del que resulta un perjuicio bien para el extorsionado o bien para un tercero. Consiste la acción en la conducta de obligar a otro mediante violencia o intimidación a realizar un negocio jurídico. La consumación del delito se produce en el momento en que se realiza o omite el acto o negocio jurídico como consecuencia de la violencia o intimidación ejercida por el sujeto activo del delito, no siendo necesaria para la consumación del delito la efectiva causación de un perjuicio patrimonial y es posible asimismo la tentativa. En cuanto al concurso, el último inciso del artículo 243 dispone que sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados. Respecto a las amenazas y coacciones, la extorsión es delito de aplicación preferente por ser ley especial. No parece cuestionable que el delito de extorsión y el de amenazas comparten elementos de tipicidad, tanto objetivos como subjetivos, y finalidades de protección de bienes jurídicos coincidentes, lo que sugiere un genuino concurso de normas cuya superación obliga a acudir a las reglas del artículo 8 del Código Penal, en particular a la de especialidad. En las amenazas y coacciones el bien jurídico protegido es la libertad y no se requiere ánimo de lucro. En la extorsión se ataca el patrimonio y es necesario el ánimo de lucro. Las diferencias entre la extorsión y las amenazas lucrativas se han situado en la inmediatez del mal combinado para la obtención del resultado buscado. Así, mientras que en el delito de extorsión se exige una relación directa entre la intimidación o violencia empleada y el objeto de la acción que el sujeto pasivo otorgue el acto o el negocio jurídico, en el delito de amenazas lucrativas la inmediatez del mal se difiere más en el tiempo. Es decir, el resultado se sitúa más a distancia de la acción combinatoria típica. De igual modo, en atención al alcance de la condición establecida o del propósito combinatorio, deberá calificarse como extorsión si la conducta esperada del sujeto pasivo es el otorgamiento de un acto o negocio de apariencia jurídica, con independencia de que resulte nulo, mientras que será amenaza lucrativa si lo que se pretende obtener es cualquier otra prestación, bien o activo con valor económico pero sin forma jurídica. Sexta parte, robo y hurto de uso de vehículos. Apartado 1, tipo básico. El tipo básico se recoge en el artículo 244.1, donde se castiga con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o multa de 2 a 12 meses al que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo si lo restituyera directa o indirectamente en un plazo no superior a 48 horas. ¿Cuál es el bien jurídico protegido por este delito? Es una cuestión no resuelta, existiendo opiniones muy variadas, inclinándose la doctrina mayoritaria por entender que lo protegido es el derecho de uso inmediato del vehículo por su propietario, el derecho o facultad de uso del vehículo inherente al dominio, aunque en la actualidad parece que prevalece la opinión de que es la propiedad, el patrimonio en sentido jurídico penal, el bien jurídico protegido. El sujeto activo de este delito es quien sustrae el vehículo de motor ajeno sin ánimo de apropiárselo, mientras que el sujeto pasivo es el propietario o titular del vehículo. El objeto material del delito se circunscribe únicamente a los vehículos de motor y los ciclomotores, lo que supone que la utilización sin ánimo de apropiárselos de otros medios de locomoción como son las bicicletas o patinetes eléctricos serán conductas atípicas e impunes, salvo que puedan reconducirse a otros tipos penales.
La conducta típica consiste en la sustracción o utilización de un vehículo de motor o ciclomotor únicamente para usarlo, sin ánimo de apropiárselo definitivamente. La clave para entender cometido el delito es la sustracción, pero solo la sustracción realizada con la finalidad de utilizar lo sustraído. La consumación tiene lugar en el momento en que el sujeto que toma el vehículo tiene libre disposición de su uso y es posible también la tentativa. En cuanto a la restitución dentro de las 48 horas, la restitución se configura como presunción iure et de jure de existencia de animus utendi y la no restitución como existencia de animus rei sibi habendi, ya que otra cosa no puede deducirse del hecho de que el punto 3 del artículo 244 estipule que de no efectuarse la restitución en el plazo señalado, se castigará el hecho como hurto o robo en sus respectivos casos. Solo son posibles las conductas dolosas. El dolo del autor deberá abarcar, por tanto, la condición de ajenidad del vehículo, la ausencia de consentimiento o falta de autorización del propietario del mismo y la intención de no apropiación definitiva del vehículo que se va a utilizar. La cualificación por no restitución en el plazo de 48 horas responde puramente a razones de política criminal. A la vista de las dificultades probatorias que puede plantear el deslinde de este delito de los de robo y hurto comunes, solo a través del elemento subjetivo es necesario establecer un dato objetivo conforme al cual se convierta en robo o hurto común el que parecía inicialmente de uso cuando ha transcurrido el plazo señalado y sin necesidad de probar el ánimo de apropiación. Restituir equivale a devolver una cosa a quien la tenía antes en su poder. Por restituir directa o indirectamente habrá que entender que el autor del delito abandone el vehículo en un lugar donde pueda ser encontrado por el dueño, por los agentes de la autoridad o por terceros que puedan facilitar que el vehículo sea recuperado por el que tenía la posesión del mismo, o bien que se comunique al propietario el lugar del abandono. El abandono en cualquier lugar, que resulta lo más común y habitual, no es equiparable a restituir, por lo que en estos casos en los que se abandona el vehículo en un lugar insospechado para el dueño, aunque haya cesado el apoderamiento y la utilización temporal, sigue contando el plazo a los efectos de la calificación de hurto ordinario. Veamos un ejemplo. Se declara probado que la menor Enriqueta, en la madrugada del 19 de septiembre de 2021, puso en marcha el vehículo Seat Ibiza y circuló con él sin el preceptivo permiso de conducir, añadiendo que dicho vehículo había sido sustraído entre los días 14 y 15 de agosto de dicho año, que las llaves del mismo le habían sido sustraídas previamente a la propietaria y que no se ha acreditado la participación de la menor en estos últimos hechos. La comisión del delito de hurto de uso solo puede ser dolosa y en los hechos probados no se dice que la menor conocía que el vehículo había sido sustraído, ya que la menor utilizó un vehículo porque otra persona le entregó las llaves y no consta que el coche presentase signos visibles de haber sido sustraído. Si el vehículo no es restituido directa o indirectamente dentro de las 48 horas de haberlo sustraído, el delito se calificará como hurto. Apartado 2. Supuesto agravado. Si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en su mitad superior. En cuanto al robo de uso del artículo 244.2, el concepto de fuerza tiene carácter normativo, encontrándose su definición en el artículo 238. Es preciso que el empleo de la fuerza tenga carácter instrumental, de modo que se dirija a lograr el acceso al interior del vehículo, ya sea rompiendo o forzando puertas y ventanas, o sirviéndose de llaves o ganzúas para lograr su apertura o conseguir la puesta en marcha. No obstante, no se considera fuerza a estos efectos el encendido por el procedimiento de hacer el puente manipulando los cables del encendido eléctrico. En cuanto al robo de uso, equiparado al robo con la fuerza en las cosas, cuando en la sustracción se utilice fuerza en las cosas
y transcurran más de 48 horas sin restituir el vehículo, los hechos se equiparan al robo común con fuerza en las cosas, por lo que es de aplicación el artículo 237. Y respecto del robo de uso con violencia o intimidación, si el hecho se cometiere con violencia o intimidación en las personas, se impondrán en todo caso las penas del artículo 242. En este supuesto, la conducta se castiga como si de un robo con violencia se tratase, independientemente de la intención de no apropiación y que haya o no transcurrido el plazo de 48 horas estipulado. Séptima parte, usurpación. Los delitos de usurpación constituyen una modalidad de delitos patrimoniales que tutelan específicamente los derechos reales sobre bienes inmuebles. En ellos, el bien jurídico protegido es el patrimonio inmobiliario y como delitos patrimoniales, la lesión del bien jurídico requiere que se ocasione un perjuicio al titular del patrimonio afectado, que es el sujeto pasivo del delito. Para cometer estos delitos basta con una perturbación del pacífico ejercicio de un derecho inmobiliario, ya que una efectiva ocupación de un inmueble está privando y vulnerando las facultades de uso y disfrute del titular, que no puede acceder a la finca de su propiedad ni disponer de ella vendiéndola o enajenándola. Apartado 1. Usurpación violenta de bienes inmuebles. Según el artículo 245.1, se castiga al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena. Se le impondrá, además de las penas en que incurre por las violencias ejercidas, la pena de prisión de 1 a 2 años que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado. El objeto material del delito está constituido por los bienes inmuebles y los derechos reales inmobiliarios. En el delito de usurpación, el inmueble constituye el objeto material de la acción delictiva. La acción típica consiste en ocupar un bien inmueble o usurpar un derecho real ajeno, empleando violencia o intimidación. En ambos casos se requiere apropiación y coetánea desposesión. Solo son posibles las conductas dolosas y la consumación del delito se produce en el momento de la ocupación del inmueble o usurpación del derecho real. Apartado 2. Ocupación pacífica de inmuebles que no constituyan morada. Se castiga en el artículo 245.2 como delito leve con pena de multa de 3 a 6 meses al que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada o se mantuvieran en ellos contra la voluntad de su titular. El segundo apartado del artículo 245 da respuesta al moderno y conflictivo movimiento social de los ocupas, diferenciándose del apartado anterior en que no concurre violencia o intimidación. El bien jurídico protegido por el delito de usurpación es la posesión, es decir, una relación específica del propietario sobre la cosa. Una situación de hecho consistente en el señorío sobre la cosa derivada de su condición de propietario en ella. La modalidad delictiva de ocupación pacífica de inmuebles requiere para su comisión, según doctrina jurisprudencial, los siguientes elementos. A. La ocupación sin violencia o intimidación de un inmueble, vivienda o edificio que en ese momento no constituya morada de alguna persona, realizada con cierta vocación de permanencia. El objeto material está representado por los inmuebles ya mencionados, que en ningún caso deben servir de morada ajena, resultando aplicable en este caso el delito de allanamiento de morada del artículo 202. Conviene recordar que la sentencia del Tribunal Supremo 587/2020 amplía el concepto de morada a la segunda residencia siempre que en la misma se desarrolle, aún de modo eventual, la vida privada de sus legítimos propietarios. Y también que el concepto de usurpación abarca la ocupación de una cosa inmueble independientemente de su naturaleza,
de modo que los tribunales se han pronunciado favorablemente a la hora de incluir las ocupaciones de las plazas de garaje y aparcamiento en el precepto mencionado, cuando se lleven a cabo con vocación de permanencia, careciendo de título que legitimare para ello y sin autorización o consentimiento de su titular, al que perjudican y privan de su derecho de uso y disfrute. B. Que esta perturbación posesoria pueda ser calificada penalmente como ocupación, ya que la interpretación de la acción típica debe realizarse desde la perspectiva del bien jurídico protegido y del principio de proporcionalidad que informa el sistema penal. Desde ambas perspectivas, la ocupación inmobiliaria tipificada penalmente es la que conlleva un riesgo relevante para la posesión del sujeto pasivo sobre el inmueble afectado, que es lo que dota de lesividad y significación típica a la conducta, de tal modo que el acto perturbador debe interferir de manera mensurable y relevante en el ejercicio actual, material e inmediato de los derechos posesorios que ostenta el titular, en particular el goce de la cosa y el de aprovechamiento de sus frutos y rentas. Es el contenido objetivo del derecho lo que debe resultar lesionado. La ocupación penalmente relevante debe equivaler en su resultado antijurídico a una exclusión del legítimo titular del jus possessionis, a su actual disfrute pacífico y a las utilidades que constituyen una consecuencia derivada del mismo. La conducta típica consiste en ocupar sin la debida autorización o mantenerse contra la voluntad de su titular inmuebles, viviendas o edificios ajenos que no constituyan morada, debiendo entenderse por ocupación el ejercicio de los actos materiales propios del contenido del dominio, la entrada en el lugar, su cerramiento o cercamiento, la realización de obras en él o el aprovechamiento de sus posibilidades económicas. La acción típica requiere que el sujeto activo, que en todo caso no puede ser el propietario, se sitúe ilegítimamente en la posición de dominio de éste sobre el bien inmueble, sustituyéndole en sus derechos y facultades inherentes, aunque no pretenda atribuirse la titularidad del derecho de forma definitiva, debiendo integrar para ser típicamente relevante un comportamiento duradero en el tiempo, tratándose de un delito permanente cuya consumación se produce en el momento en que se ocupa el edificio o se continúa en el mismo, desconociendo la voluntad contraria del dueño. C. Que el autor de la ocupación carezca de título jurídico que legitime esa posesión, pues en el caso de que hubiera sido autorizado para ocupar el inmueble, aunque fuese temporalmente o en calidad de precarista, la acción no debe reputarse como delictiva y el titular deberá acudir al ejercicio de las acciones civiles procedentes para recuperar su posesión. D. Que conste la voluntad contraria a tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble, bien antes de producirse, bien después, lo que especifica este artículo al contemplar el mantenimiento en el edificio contra la voluntad de su titular, voluntad que deberá ser expresa en este último caso. No se protege el inmueble cuando no existe sobre él una posesión socialmente manifiesta, es decir, cuando la sociedad tenga conciencia de que el bien está abandonado. El artículo 245.2 contempla dos modalidades distintas de comisión con carácter de permanencia, una consistente meramente en ocupar sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, y otra mantenerse en ellos contra la voluntad de su titular. Es decir, en esta última modalidad se castiga el mantenerse ilícitamente en el inmueble cuando se ha entrado correctamente en él, lo que, a diferencia de la autorización exigida en la ocupación, exige la manifestación en contra del titular, que en este caso ha de ser expresa, por lo que en esta segunda modalidad es preciso el requerimiento fehaciente o una denuncia ante la autoridad para completar el tipo penal. Y por último, que concurra dolo en el autor, que abarca el conocimiento de la ajenidad del inmueble y de la ausencia de autorización, unido a la voluntad de afectación del bien jurídico tutelado por el delito, es decir, la efectiva perturbación de la posesión del titular de la finca ocupada.
En definitiva, la jurisprudencia viene a sostener que no merecerá reproche penal la ocupación de inmuebles o de fincas inhabitables, abandonadas o ruinosas, ni aquellas en las que no exista una posesión socialmente manifiesta. Esta conducta carece de antijuricidad material, no lesiona el bien jurídico protegido a través de la figura de la usurpación y por tanto se trata de un comportamiento atípico al que en aplicación del principio de legalidad corresponde un pronunciamiento absolutorio en el ámbito penal, remitiendo a la propiedad al cauce civil para la consecución de la recuperación posesoria. Tampoco serían punibles con arreglo a este tipo penal las ocupaciones temporales, transitorias u ocasionales, sin ánimo de ejercer derechos posesorios, como pueden ser las meras entradas para dormir o sin vocación de permanencia, ello por su naturaleza fugaz. Apartado 3. Alteración de términos o lindes. Dispone el artículo 246.1 que el que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado, será castigado con la pena de multa de 3 a 18 meses. El objeto material está representado por el hito, mojón o señal y la forma comisiva consiste en la alteración de estas, lo que supone la ilícita apropiación por el autor del delito de parte de una propiedad, sea mediante el cambio, sea mediante la desaparición de tales señales. La acción consiste en modificar los linderos que delimitan términos municipales o fincas rústicas o urbanas del dominio público o privado, o bien en el cambio o modificación de los hitos o mojones con que físicamente se señalan los lindes de las propiedades contiguas. En todo caso, con el propósito de incorporar la porción del terreno así segregada a la superficie o extensión de alguna propiedad o finca colindante, intención dolosa finalista de ánimo de lucro. Para que se dé el delito de alteración, ha de consistir en cambiar los lindes en beneficio del sujeto activo, es decir, ampliando su patrimonio en perjuicio del sujeto pasivo. El beneficio obtenido que se pretendía obtener ha de exceder de 400 euros, pues en otro caso los hechos serían constitutivos de delito leve. Apartado 4. Distracción del curso de las aguas. Según el artículo 247.1, el que sin hallarse autorizado distrajere las aguas de uso público o privativo de su curso o de su embalse natural o artificial será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses. La conducta típica consiste en la modificación del curso natural de las aguas, públicas o privadas, realizada con ánimo de lucro en beneficio propio o ajeno. Si la distracción de las aguas se lleva a cabo mediante la manipulación o alteración de aparatos contadores por razón del principio de especialidad, resulta aplicable el delito de defraudación de fluidos del artículo 255. La distracción de las aguas con utilidad estimada en menos de 400 euros es punible, castigándose como delito leve en el artículo 247.2 con la pena de multa de 1 a 3 meses. Y terminamos el tema con los ejercicios de autoevaluación. Primera pregunta. Una persona que sustrae la cartera a un viandante despistado y que en la huida agrede a los que intentan detenerlo comete, la respuesta es un delito de robo con violencia o intimidación. Segunda pregunta. Para que la sustracción de un vehículo pueda tipificarse como delito de robo de uso de vehículos, el vehículo debe ser restituido en un plazo no superior a, y la respuesta es 48 horas. Y la tercera pregunta. En los delitos de robo, la respuesta es el valor de lo sustraído no tiene ninguna relevancia.